Vamos a empezar a hablar sobre el tema de distribución de probabilidades de variables discretas. Para el cálculo de probabilidades, la ley que más se usa es la ley de Laplace. En esta ley se utiliza cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces normalmente se utilizan cuando tiro un dado o cuando tengo una baraja y saco una carta o cosas así por el estilo, donde si el dado está bien tendré la misma probabilidad de que me salga un 1, un 2, un 3, etc. Entonces la probabilidad de que un suceso que yo deseo ocurra será dividir el número de sucesos del que consta lo que yo quiero que ocurra entre el número de sucesos totales del caso. Entonces, si por ejemplo yo tengo un dado que tiene las 6 caras, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y quiero calcular la probabilidad de que salga un 1. En este caso, el número de casos favorables lo divido entre el número de casos totales. El número de casos favorables en este caso solo será 1, porque de las 6 casos que tengo solo obtendré un 1 cuando salga el 1, y en total tengo 6 posibilidades. Me puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Si por ejemplo calculo la probabilidad de que sea par, en este caso me puede salir un 2, un 4 y un 6. De manera que tendré 3 casos favorables a que sea par entre los 6 casos posibles, o sea, un medio. Si por ejemplo tengo una baraja, que es el otro caso más común, de 40 cartas, si ahora mismo yo tengo la probabilidad de que me salga por ejemplo una sota, me da igual que sea de bastos, espadas, lo que sea, dentro de la baraja tendré 4 cartas que son sotas entre las 40 de las que consta la baraja. Si por ejemplo lo que quiero es que sea una figura, me da igual que sea la sota, el caballo o el rey, pues en este caso tendré 3 figuras por cada uno de los palos, pues tendré 12 entre las 40 cartas, que esto me da 3 décimos. Hay dos casos o dos tipos de experiencias. Estas que hemos descrito son las experiencias simples, y después aparecen las experiencias compuestas. Las experiencias compuestas son cuando se dan varias experiencias simples simultáneas. Por ejemplo, en lugar de lanzar un dado, lanzo 2, o cojo 5 cartas de una bolsa, o sea, de una baraja, o cosas así. Cuando existe reemplazamiento, es decir, cuando yo por ejemplo tengo una baraja, saco una carta, la miro, la vuelvo a dejar en la baraja y después vuelvo a sacar otra carta, en el caso de que por ejemplo quiera calcular la probabilidad de que me salgan 2 ases, pues esto será con reemplazamiento, es decir, devuelvo otra vez y las condiciones de los sucesos distintos al primero tienen las condiciones iniciales. En cambio, cuando tengo una extracción sin reemplazamiento, lo que pasa es que yo cojo una carta y me la quedo, después cojo otra carta y me la vuelvo a quedar, de manera que en cada una de las veces que voy cogiendo la carta no se cumplen las condiciones iniciales que tenía de probabilidad. Entonces, relacionado con esto, aparecen las experiencias dependientes e independientes. Cuando se da que son independientes, cuando cada una de las experiencias que hago no depende de las que ya he hecho antes o después. Entonces, por ejemplo, en los casos de que reemplace de que haga la extracción con reemplazamiento, cogeré una carta, la volveré a dejar en el mazo, volveré a coger otra. Cada uno de los sucesos es independiente del resto. En cambio, serán dependientes cuando, como su nombre indica, dependan de los demás. Entonces, si por ejemplo tengo sucesos sin reemplazamiento, lo que pasará es que dependerá el resultado de las extracciones distintas de la primera de las extracciones que he realizado con anterioridad. Así, para calcular las probabilidades de experiencias compuestas dependientes e independientes se realiza de manera diferente. Por ejemplo, si ahora yo quiero calcular la probabilidad de obtener 2 ases
con el reemplazamiento, lo que pasará es que cada uno de los sucesos que yo haga serán independientes. De manera que cuando yo parta de un principio tendré las 40 cartas, de manera que la probabilidad de coger el primer as será, tengo 4 ases de 40 cartas, o sea, un décimo. Cojo, devuelvo la carta al montón, entonces cuando intente coger el segundo as, las condiciones serán las mismas, o sea, volveré a tener 4 posibles ases entre las 40 cartas. Entonces la probabilidad seguirá siendo un décimo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo intento coger los 2 ases sin reemplazamiento? Que ahora los sucesos serán dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo cojo el primer as, parto de una baraja de 40 cartas cuya probabilidad del primer as será, igual que en el caso anterior, 4/40, porque parto de que tengo 4 ases entre 40 cartas. En cambio, cuando intento coger el segundo as, parto de una baraja que solo tiene 39 cartas en lugar de 40. Entonces se darán dos casos. La probabilidad del segundo as puede ser 4/40 si la primera extracción no he sacado as. En cambio, la probabilidad del segundo as o de la segunda extracción que intento hacer, 4/39. ¿Por qué 4/39? Porque tengo 4 ases, pero ya solo tengo 39 cartas. Y la probabilidad del segundo as será 3/39 si en la primera extracción he sacado as. De manera que, como vemos, la probabilidad variará, es decir, ahora tendré 39 cartas en lugar de 40, y además, según lo que haya sacado en el primero, es decir, si en el primero no he sacado una en la primera extracción, volveré a tener la posibilidad de sacar cualquiera de los 4 ases. En cambio, si en la primera extracción he sacado as, en la segunda extracción ya solo me quedarán 3 de las 39 cartas. Por lo tanto, también varía esta segunda probabilidad. Una manera muy sencilla de calcular este tipo de probabilidades es con los diagramas del árbol, pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo.